Bienvenidos al curso de Física Mecánica de la Universidad Nacional. Les habla Francinelli Jiménez y hoy tendremos nuestro tema cantidades vectoriales. Como vieron en la sesión pasada, hablamos sobre la introducción de las cantidades físicas. Una de las clasificaciones de las cantidades físicas son las cantidades escalares y las cantidades vectoriales. Hoy nos vamos a concentrar en las cantidades vectoriales. Muy bien, ¿qué es una cantidad vectorial? Pues las cantidades físicas en general, como podrán recordar, son aquellas que requieren de una magnitud, es decir, un número y su respectiva unidad para quedar completamente definidas. Las cantidades vectoriales, al contrario, requieren no solo de una magnitud, sino también de una dirección. Pero bien, veamos una pregunta para iniciar y motivarnos un poco en este tema. Tal vez ustedes se han preguntado en qué forma puede el capitán de un barco navegar, llevar su barco de un lugar a otro cuando los vientos están cambiando permanentemente. La pregunta es, ¿puede un manejo adecuado de las cantidades vectoriales ayudarle al capitán a llegar a su destino en la forma adecuada? Esta pregunta la podrá responder una vez terminemos nuestra sesión. Hablamos entonces de las cantidades vectoriales. Entonces las cantidades vectoriales tienen dos características, una magnitud y la otra es la dirección. Estas dos propiedades son las que las diferencian de las cantidades escalares. ¿Qué es la magnitud? Como podemos mirar en nuestra presentación, la magnitud es el número acompañado de su unidad, lo que determina es la medida de esa cantidad vectorial. Normalmente las cantidades tienen unas unidades específicas, entonces es necesario tener muy claro de qué cantidad física estás hablando para ubicar en forma adecuada la unidad. La otra parte es la dirección. Como pueden ver allí en la presentación, la dirección tiene que ver con un ángulo medido desde algún sistema de referencia. Cuando estamos en dos dimensiones, por ejemplo, la dirección se denota con el ángulo θ que se mide desde el eje X positivo hasta donde se encuentra el vector. Recordemos que la representación gráfica de un vector es un segmento de recta dirigido, es decir, algo como esto. Este segmento de recta dirigido que tiene un punto de inicio y un punto de terminación es la representación gráfica de una cantidad vectorial. La magnitud será la medida de ese vector, entonces está definida por un número y su unidad. Y la dirección estará indicada por un ángulo, vamos a llamarlo θ, que en general se mide desde el eje X positivo hacia el vector. Esta forma de medir la dirección indica que es un ángulo positivo. Yo podría medirlo en dirección antihoraria y estaríamos hablando de ángulos negativos. Este es para un vector en el plano. ¿Qué pasa si estamos en el espacio? Es decir, el vector ya no quedará representado con un solo ángulo, requerirá de otros ángulos. Un ángulo respecto a X, un ángulo respecto a Y y un ángulo respecto a Z. Hablaremos más tarde de ello. Ahora, las cantidades vectoriales entonces implican manejo de vectores y debemos definir dos cosas importantes. Una, los vectores que son paralelos, es decir, que tienen la misma dirección, como se observa allí en nuestra pantalla, y los vectores antiparalelos, que son aquellos que tienen direcciones contrarias. Dirección contraria indica que mientras un vector va, por ejemplo, en esta dirección con este ángulo θ, el otro vector viene en esta dirección exactamente opuesto. Quiere decir que este ángulo es θ, mientras este ángulo será 180 más θ. Eso indica que los vectores son antiparalelos. Ahora, los vectores también pueden ser iguales o semejantes cuando tienen la misma dirección, como lo observamos en nuestra pantalla. Son vectores que tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero no importa cómo se ubiquen en el espacio, es decir, el lugar donde lo tenga. Puedo tenerlo acá, moverlo a otro lugar, siempre que conserve su magnitud y su dirección, se dice que son vectores iguales o semejantes. Ahora, ¿por qué es importante entender todas las características de las cantidades vectoriales? Porque muchas cantidades físicas se representan como cantidades vectoriales. Mencionemos algunos ejemplos. Estaríamos como ejemplos de vectores la velocidad, por ejemplo. Esta es una cantidad vectorial muy importante que en cinemática, que es una de las partes de este curso muy importantes, estaremos trabajando a lo largo de todo el curso. Otra cantidad vectorial es el desplazamiento. ¿Sí? Es una cantidad que requiere un manejo vectorial. Mencionemos dos más, por ejemplo, la aceleración y la fuerza son dos cantidades vectoriales que también estaremos describiendo, trabajando y manipulando a lo largo del curso. Ahora, ¿por qué es importante hacer operaciones entre vectores?
Como hablamos de esta cantidad de desplazamiento, pensemos un poco. El desplazamiento tiene que ver con una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria y describe diferentes puntos. Allí en la imagen podemos ver un punto P1 en el cual la partícula se está moviendo a lo largo de esa curva y llega hasta un punto P2. El desplazamiento es ese cambio de posición del punto P1 al punto P2. Como observan, es una cantidad vectorial que se puede esquematizar por un segmento de recta dirigido. Igual podría seguirse moviendo y llegar hasta un punto P3. La pregunta sería, ¿cuál es ese vector de desplazamiento? Si quiero analizar desde P1 hasta llegar a P2 y a ir a P3, requiero hacer una suma de esos dos desplazamientos. Pero ¿cómo se suman vectores? No es igual que sumar escalares, no es igual que decir 3 horas más 4 horas, el tiempo que es una cantidad escalar sería 7 horas. En vectores debemos tener en cuenta su magnitud y su dirección. Entonces es importante aprender a hacer suma y resta de vectores, entre otras operaciones. También tendremos los productos de los que hablaremos en una próxima sesión. ¿Cómo hacer suma de vectores? Tenemos dos métodos, métodos gráficos y métodos analíticos. Dentro de los métodos gráficos está el método del triángulo, el método del paralelogramo, y en los métodos analíticos se requiere hacer lo que se conoce como descomposición en componentes rectangulares. Iniciemos con los métodos gráficos entonces. El primer método gráfico del que quiero que hablemos es el método del triángulo. ¿En qué consiste el método del triángulo? Entonces tomaremos un vector A, como se representa en la imagen, un vector B. La suma de esos vectores será un vector C. El método del triángulo indica que debes tomar el primer vector, vamos a tomar dos vectores acá de ejemplo en nuestro tablero, un vector A, este podría ser el vector A, recordemos que se representan con letras mayúsculas, con un segmento de recta sobre el vector, indicando que es una cantidad vectorial. Tomemos un vector B, podría ser este vector que tiene una magnitud determinada, que será necesario tomar nuestra regla para medirlo y una forma de medir su dirección. En este caso, este vector B, pues forma un ángulo de 0 grados con el eje X. ¿Cómo dice el método del triángulo que debo hacer la suma? Si recuerdan, es uno de esos métodos que nos enseñaron en el que decimos que el inicio de un vector lo ponemos en la punta o cabeza del segundo vector y allí podemos realizar la suma. El vector resultante será el vector que va del punto inicial del primero al punto final del segundo. Miremos cómo sería esto. ¿Qué significa? Que debo tomar este vector B, ¿cierto? Desplazarlo donde está el vector A para realizar la suma. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Vector A. Aquí lo tenemos. Debo asegurarme de traer exactamente la misma magnitud, o sea, que mida las mismas cantidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 y un pedacito. Donde termina ese vector debo buscar el vector B, que sería este que está aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y un pedacito adicional, vector B. Bueno, esta suma debo hacerla teniendo a mano una regla, un transportador, para asegurarme que estoy tomando los vectores exactamente iguales, ¿cierto? En magnitud y en dirección. El vector resultante, entonces, es el vector que va del punto de inicio del primero al punto final del segundo, o sea, este vector que podríamos representar acá. Vamos a organizarlo un poco. Vector B. Bueno, creo que es mejor con otro color. Vector resultante C. Este sería el vector resultante. Es decir, C es igual a la suma de A más B. Si se dan cuenta, este vector tiene magnitud. Deberán tomar su regla con el sistema adecuado de unidades que hayan seleccionado, medir su magnitud y medir también la dirección que ese vector esté tomando, el ángulo. Así tendremos esa cantidad completamente definida. Allí en nuestra pantalla podemos observar que el vector C es igual al vector A más B y que se cumplen dos leyes muy importantes en la suma de vectores. La primera, la suma de vectores es conmutativa, es decir, el vector A más B es igual al vector B más A. Y también la suma de vectores cumple una propiedad que es la propiedad asociativa, es decir, puedo sumar cuando tengo más de dos vectores, puedo sumar A más B y la resultante sumarla con C, o por el contrario, sumar B más C y la resultante sumarla con A. Eso indica que la suma de vectores no solo es conmutativa, sino que también es asociativa. Muy bien. Ahora,
Otro método gráfico que podemos usar para sumar vectores es el método del paralelogramo. En el método del paralelogramo lo que tenemos es una forma gráfica distinta de hacerlo. Tiene su símil con el método del triángulo, pero nace de una idea distinta. La idea es que aquí tomamos los dos vectores A y B, los ponemos en un punto común, en un mismo punto de inicio, y allí procedemos a la suma. Vamos a mirar nuestro ejemplo. Tenemos el vector A. Ya sabemos que debo medir su magnitud, ¿sí? Un vector B, pero ahora los ubico desde el mismo punto de inicio. Vector B. También tendrá una magnitud determinada y una dirección. Vamos a suponer que son estos dos vectores. Aquí lo que debo hacer es tratar líneas paralelas a cada vector. Es decir, trazo donde termina el vector A, una línea paralela al vector B. Observen, vector B, trazo una línea paralela. Y ahora, donde termina el vector B, que es este punto, trazo una línea paralela al vector A. El vector resultante es el vector que va del punto de inicio de los dos vectores, ese punto común, hasta el punto de corte de las paralelas, como lo podemos mirar acá. Es decir, es un vector que va de acá hasta este punto. Este sería nuestro vector C, es decir, A más B. Si observan la diferencia entre un método y el otro, pues es clara. En el primero pongo un vector a continuación del otro y en el segundo ambos vectores se inician en el mismo punto. Pero realmente este método tiene su similitud con el método del triángulo. Observe que este vector B básicamente es este mismo que estamos ubicando aquí arriba y este vector A básicamente es este que estamos ubicando acá. Es decir que en el método del triángulo estoy poniendo B a continuación de A y por eso obtengo la resultante C. O sea, son métodos que tienen su equivalencia, pero cada uno es importante. Por ejemplo, el método del paralelogramo para deducir algunas cuestiones que más adelante miraremos. Muy bien, tenemos entonces sumas gráficas, recomendaciones. Cada vez que usemos un método gráfico debo tener en mente que el vector no es su dibujo, su gráfica. El vector es la magnitud y la dirección. Por tanto, siempre debo tener la forma de medir la magnitud del vector tomando una escala adecuada de unidades. Por ejemplo, cada unidad de estas en longitud debe representar un valor en la unidad de la cantidad física. Si estoy hablando de fuerza, por ejemplo, y digo que tengo un vector de 10 newtons, puede ser que cada línea de esta represente un newton. O puede ser que cada una de esta línea represente 10 newton, por ejemplo, y así tendría 10, 20, 30, 40, 50, etc. Entonces es importante tener claro cuál es esa convención que voy a hacer en mi gráfica en cuanto a las unidades. La otra parte que es supremamente clave es poder tener un instrumento con cual medir los ángulos de cada vector, ya que el vector tiene magnitud, pero también tiene dirección. Entonces, hacer la suma gráfica no es hacer el esquema, sino obtener la magnitud y dirección del vector resultante. Muy bien. Ahora, ¿qué es la resta de vectores? Porque hemos hablado hasta el momento de la suma. La resta de vectores, pues no es más que la resta, como todos sabemos, es un caso particular de la suma. Entonces, para hacer resta de vectores, debo definir el recíproco de un vector. Como podemos ver allí, a un vector B, yo le puedo asociar su recíproco, que es el vector menos B. ¿Quién es el vector menos B? El vector menos B es el vector que tiene la misma magnitud del vector B, pero dirección contraria a ese vector. Es decir, su diferencia es de 180 grados, como lo mencionábamos hace un momento. Entonces, ¿qué es restar dos vectores? Restar dos vectores, entonces, será, voy a tomar este mismo caso. Vamos a hacer el ejemplo A menos B. ¿Sí? Queremos hallar esta resultante. ¿Quién es el vector A menos B? ¿Qué implica? Que debo tomar el vector menos B. Si este es B, el vector menos B tiene exactamente la misma magnitud, como podemos ver, pero tiene dirección contraria. Este será mi vector menos B. Entonces, ¿qué es hacer A menos B? Entonces es tomar el vector A, ¿cierto? Este que tengo acá, con su misma magnitud, y a continuación, donde este vector termina, debo ubicar el vector menos B, es decir, este vector que está acá, ¿sí? Digamos que lo he medido y que es este. Este es el vector menos B. Por tanto, A menos B será el vector resultante que va del punto inicial del primero hasta el punto final del segundo. Este sería mi vector A
menos b. A quien debo medirle obviamente su magnitud siguiendo mi escala y debo determinar su dirección, o sea, el ángulo que forma con el eje X positivo. Así sería un vector positivo, un ángulo positivo. Si lo mido en esta dirección, estaría tomando un ángulo negativo. Muy bien, entonces la resta de vectores, como podemos observar, no es más que un caso particular de la suma. Decir A menos B es lo mismo que decir A más menos B. Muy bien, ahora miremos esto un poco, interactuemos un poco con este tipo de cálculo, ya que en el tablero es un poco difícil hacer ciertas medidas, calcular ciertos ángulos. ¿Por qué no miramos en un simulador cómo funciona esto? Ok, tengo entonces aquí un simulador en el que puedo tomar dos vectores, V y U. Observen que puedo cambiar sus direcciones sin ningún problema y puedo decidir hacia dónde apuntan, qué magnitud tienen. Si tengo estos dos vectores, por ejemplo, ¿cómo sumaría U más B? Tomaría este segundo vector y lo pondría a continuación de este primer vector, es decir, el vector resultante tendría una dirección algo como esta. Miremos cómo sería la suma de A más B, de U más B. Observen, es la resultante de sumar estos dos vectores, ya sea por el método del triángulo o el método del paralelogramo. Ahora, ¿qué pasa si lo que quiero es restarlos? Debería tomar el vector menos b, que sería este mismo apuntando en dirección contraria, y ubicarlo en este lugar. Veamos la resultante de u menos b. Como esperábamos, es este vector que hace la suma de los dos anteriores. Así podríamos explorar, observen, vamos a volver a u más b, y podríamos jugar con estos vectores en distintas direcciones. Observe, siempre se está formando este paralelogramo al trazar las líneas paralelas, independiente de si están en el primero, segundo o tercer cuadrante. Podemos ver que siempre al trazar líneas paralelas a un vector y líneas paralelas al otro, podemos encontrar el vector resultante. En igual forma, con el vector u menos b, que implica siempre trazar el vector, la resta del vector, que aquí lo podemos observar a medida que cambian estos otros vectores. Tenemos tanto la suma como la resta de ambos vectores. Muy bien, ahora vamos entonces, hemos visto la suma gráfica de vectores, método del triángulo, método del paralelogramo. Ahora, continuemos. Recuerden que dijimos que podemos hacer suma analítica. La suma gráfica es importante porque de una manera un poco visual y perceptiva usted puede definir hacia dónde estará la dirección y más o menos cómo es la magnitud del vector resultante. Pero realmente siempre necesitamos conocer los valores exactos de la magnitud y de la dirección. En este caso entonces debemos realizar suma analítica de vectores. ¿Qué quiere decir suma analítica? Pues bien, para poder entender la suma analítica será necesario realizar la descomposición de vectores. Veamos. Cuando yo tengo un vector como el vector A que está en la pantalla, siempre puedo expresar ese vector como la suma de dos vectores, no importa cuál sea su dirección. Por ejemplo, si yo tengo este vector A en el plano, estamos ciñéndonos un poco al plano en este momento, yo puedo descomponerlo como la suma de dos vectores, cualquiera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si digo que este es mi vector A, un vector A1, y lo sumo con este vector A2? Pues la resultante no es más que el vector A. Pero en forma similar podría hacerlo con otra pareja de vectores cualquiera, ¿cierto? ¿Qué tal si se me ocurre decir que este es un vector A1 y que a este vector le sumo este vector A2? Pues la resultante seguirá siendo el vector A. Entonces hay dos vectores, ¿cierto?, que es importante sumar y son los vectores que se conocen como componentes rectangulares de mi vector. ¿A qué hacemos referencia? Trazamos un sistema de coordenadas X, Y, vamos a organizarlo un poco más, que estamos todos muy familiarizados con este sistema de coordenadas X, Y, aquí lo tenemos. ¿Qué son las componentes rectangulares del vector? Son dos vectores ubicados sobre estos ejes X y Y, es decir, un vector A, pero en la dirección X, al que llamaremos A sub X o componente en X del vector A. Y tenemos también una componente en Y, aquí estaría, una A sub Y, que es la componente rectangular sobre el eje Y del vector A. Si ustedes observan, este vector A, sin importar cuál sea su magnitud y dirección, siempre podrá expresarse como la suma de los vectores A sub X y A sub Y. Ahora, ¿cómo hallar esos dos vectores A sub X y A sub Y? Porque es claro que el vector A total será igual a la suma de A sub X más A sub Y. Pero la pregunta es, ¿cómo hallar
cada una de estas componentes. Pues bien, si recuerdan un poco de su trigonometría, podemos hacer este cálculo. Recordemos, en un triángulo rectángulo, en el que este es A X y este es a Y, en magnitudes, y aquí hay un ángulo θ, que no es más que este ángulo que me define la dirección del vector A. Si recuerdan en trigonometría, yo siempre puedo hallar el seno de θ, recordamos, que es la componente en Y, o sea, el opuesto sobre la hipotenusa de ese triángulo, ¿cierto? Y el coseno de θ es igual a la componente en X sobre la hipotenusa de ese triángulo. Es decir, yo podría simplemente despejar y decir que A sub Y, pasando a multiplicar la A, sería A por el seno de θ y A sub X sería A por el coseno de θ. Es decir, mis dos componentes A sub X y A sub Y quedan completamente determinadas conociendo la magnitud y la dirección del vector. Por tanto, todo vector puede expresarse a través de sus componentes como A por seno de θ, esa sería en la dirección X, y A por coseno de θ, esa en la dirección X y A por seno de θ en la dirección Y. Ahora, estas componentes se pueden expresar a través de algo que se llaman los vectores unitarios. Recordemos un poco qué son los vectores unitarios. Los vectores unitarios son vectores que tienen magnitud 1, la unidad, pero me representan una dirección específica en el espacio. Ustedes recordarán los vectores I, J, K. ¿Qué son los vectores I, J, K? Recordemos un poco. Si este es mi eje X, este es mi eje Y y este es mi eje Z, para llevarlo de una vez al espacio, los vectores I, J, K son vectores que tienen una magnitud de 1, una unidad, sea lo que sea que estén representando, pero me designen una dirección específica en el espacio. Por ejemplo, un vector que me diga que está exactamente sobre el eje X, es decir, a 0 grados, será un vector que denominaremos Y. Un vector que me designe la dirección Y, es decir, perpendicular a X, lo llamaremos el vector J. Y un vector que me designe específicamente la dirección en Z, lo llamaremos o lo llamamos el vector K. Y JK, vectores unitarios que me designan direcciones específicas en el espacio. No solo para estos vectores yo puedo tener un vector unitario, para cualquier dirección. Por ejemplo, a este vector A siempre le podré asociar un vector unitario A, que es un vector de magnitud una unidad y dirección exactamente la misma de A. De tal manera que el vector A siempre se podrá expresar como un número de veces el vector unitario A. ¿Observan? Siempre un vector se puede expresar en función de los vectores unitarios. Por tanto, A sub X se puede expresar como un número de veces el vector Y, y A sub Y se podrá expresar como un número de veces el vector J. Por tanto, esto nos lleva a que yo puedo escribir mi vector A en términos de vectores unitarios como un número A sub X en Y más un número A sub Y en J, donde A sub X y A sub Y son las dos cantidades que hemos encontrado a través de la magnitud y la dirección del vector. Esto sucede igual en el espacio. Como pueden ver allí en la diapositiva, un vector A en el espacio tiene una componente A sub X en X, A sub Y en Y y A sub Z en Z, y el vector se puede expresar como la suma de esas tres componentes en términos de vectores unitarios, como lo mencionábamos en el plan. Muy bien, ¿cómo hallar entonces componentes de un vector? Pues es sencillo, porque si tengo la magnitud y dirección solamente tengo que hacerlo usando estas dos expresiones. Pero viene la otra pregunta, ¿qué pasa si yo tengo la magnitud y la dirección? Hallo las componentes, pero ¿qué sucede si yo lo que tengo es, conocidas las componentes de un vector? ¿Qué debo hacer? Pues bien, seguimos usando nuestro curso de matemáticas, que ustedes tendrán que recordarlo, y es si conozco las componentes A sub X y A sub Y, la pregunta es ¿cómo hallar la magnitud y la dirección de nuestro vector? Entonces, la magnitud la estamos designando para que lo recordemos. El vector con esta simbología A con su flechita encima y la magnitud simplemente como A. Algunos también la denotan de esta forma. Esto significa magnitud del vector A, otros la denotan usando doble barra
implican exactamente lo mismo, es una cuestión de notación. Nosotros usaremos simplemente la letra A para indicar que estamos hablando de la magnitud del vector. ¿Cómo hallar entonces la magnitud de este vector? Muy bien, la magnitud del vector la podemos hallar, si recuerdan, en su curso de geometría. La hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, es decir, A estará dada como A sub x al cuadrado más A sub y al cuadrado raíz cuadrada. Esta será la magnitud de nuestro vector. Y la dirección, el ángulo que forma, que lo hemos llamado teta, lo podemos hallar a través de la definición de que la tangente del ángulo es la componente en y sobre la componente en x. Por tanto, el ángulo será arco tangente de A sub y sobre A sub x. Allí tenemos entonces la forma de hallar. A partir de la dirección y la magnitud las componentes o a partir de las componentes la magnitud y dirección de un vector. Muy bien, ahora ejercitémonos un poco en esta parte de componentes. Muy bien, entonces tenemos acá un vector U que puede ser que lo conozca o no lo conozca. Si conozco este vector U, debería hallar las componentes. O por el contrario, si conozco las componentes, como es el caso de nuestro esquema, observen que yo puedo cambiar a mi antojo estas componentes. Por ejemplo, aquí tengo una componente en X que mide 4,64 y una componente en Y que mide 2,16 en Y. Observan, ambas son positivas, me generará un vector resultante U, cuya magnitud y dirección puedo hallar haciendo los cálculos que mencionábamos ahorita. Entonces, raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado nos da una magnitud de 5.12 unidades. Las unidades dependerán de si estamos manejando fuerzas, velocidades o aceleraciones. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo que forma este vector lo podemos calcular a través de la expresión arcotangente de A sub y sobre A sub x y en este caso particular obtenemos un valor de cerca de 25 grados. Es decir, el vector U se puede expresar como la componente en X en Y más la componente en Y en J. Así podríamos tener componentes, por ejemplo, en el segundo cuadrante. Es importante tener en cuenta que aquí el ángulo es mayor de 90 grados. Observemos, el ángulo es más grande de 90. De nuevo, la magnitud es U sub y al cuadrado más U sub x al cuadrado, que en este caso nos daría 3.71 unidades. Es bueno que lo verifiques con tu calculadora. Y el ángulo arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Si haces esa operación en tu calculadora, te vas a dar cuenta que el ángulo no te da este que estoy marcando aquí de casi 164 grados, sino que te va a dar un ángulo negativo. Quiere decir que debes sumarle, te va a dar el ángulo que está en este cuadrante, quiere decir que debes sumarle 180 grados para obtener el ángulo que realmente está formando el vector por estar en el segundo cuadrante. Ahora, algo similar podrías hacer con componentes en el tercer cuadrante, por ejemplo. Tendrías componentes negativas las dos y si observas la magnitud, pues es igual la suma de las componentes al cuadrado, pero la dirección, cuando tú hagas en tu calculadora la operación, te va a dar un ángulo en el primer cuadrante. Es decir, debes sumarle 180 grados para que realmente te dé el ángulo en el tercer cuadrante, que en este caso es cerca de 210 grados. Y en el cuarto cuadrante, para mirar la última opción, vas a tener una componente positiva y una componente negativa. La magnitud, como debes elevar al cuadrado ambas cantidades, pues no se ve afectada por estos signos. Pero la dirección, en este caso, te va a dar un ángulo negativo o el ángulo positivo mayor de 270 grados. Observa, el ángulo es 323 aproximadamente, o podrías hacer la resta de 360 menos 323, es decir, cerca de 37 grados negativo, porque lo mediríamos del eje X hacia el vector en forma negativa. Esta es la forma de trabajar entonces componentes rectangulares. Muy bien, hemos hablado entonces de las componentes rectangulares de un vector. ¿Para qué nos sirve trabajar un vector a través de sus componentes rectangulares? Para hacer suma analítica de vectores. Recuerda que hablamos del método gráfico y del método analítico. El método analítico es muy importante porque te va a dar el valor exacto de la magnitud y de la dirección cuando sumas 2, 3 o más vectores.
En el método gráfico es un método que no es tan preciso porque requiere instrumentos de medida que en última no te van a dar valores exactos de magnitud y dirección. Pero es recomendable hacer un análisis gráfico antes de pasar al método analítico para que te des cuenta más o menos en qué cuadrante van a estar esas resultantes y puedas mirar si estás haciendo bien tus operaciones. Vamos a mirar ahora entonces la suma analítica de vectores. Muy bien, la idea es que, como observan allí en nuestra presentación, vamos a sumar un vector A más un vector B. La idea es obtener la resultante A más B. Como puedes ver, el vector A se puede descomponer en una componente en X, en una componente en Y. Allí lo puedes observar. El vector B está en rojo, lo puedes obtener como una componente en X más una componente en Y. Si te das cuenta, el vector C, que es la resultante al usar el método del triángulo, tiene una resultante en C que es exactamente igual a la suma de A sub X más B sub X y una resultante en Y que es exactamente igual a la suma de A sub Y más B sub Y. Es decir, en forma general, un vector A más un vector B e incluso más un vector C te va a generar una resultante que la vamos a llamar R. Pero para poder obtener este vector R, debes entonces obtener sus componentes. La componente en X será A sub X más B sub X más C sub X, la suma de las componentes en X del vector. Y la resultante en Y será A sub Y más B sub Y más C sub Y, es decir, la suma de las componentes en Y de estos vectores. Es decir, tendrías en tu cálculo de A más B más C unas componentes Rx y Ry, ¿cierto? Que son básicamente las componentes del vector suma de esos tres vectores. Es decir, una componente R sub X, una componente R sub y allí tenemos casi la resultante. ¿Qué nos falta? Poder expresar este vector R sub X, R sub Y como la suma, es decir, lo que ya analizamos hace un momento, obtener la resultante a partir de las componentes. Este sería nuestro vector R, ¿sí? Y ya sabemos que esa magnitud de R será la raíz cuadrada de R sub X al cuadrado más R sub Y al cuadrado. Y este ángulo que me designa la dirección del vector resultante será arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Y así voy a poder obtener mi vector resultante. Entonces, resumen, ¿cómo hacer la suma de 2, 3 o más vectores? Primer paso, descomponer cada vector en sus componentes rectangulares, X y Y. Segundo paso, sumar todas las componentes en X por un lado y todas las componentes en Y por el otro. Tercer paso, al obtener esos vectores Rx y Ry, hacer la suma de ellos dos, es decir, hallar la magnitud y dirección del vector resultante. Así tendrás la suma de tus vectores. Hay algo importante acá y es que tú puedes sumar 2, 3, 10, cuantos vectores quieras haciendo este procedimiento. Componentes en X, componentes en Y, de una manera muy ágil y sencilla. Es muy importante, una nota particular acá, y es que estas componentes pueden ser positivas o negativas, como lo vimos ahora en la simulación. Si están ambas en positivas, es muy sencillo hallar el ángulo, porque directamente la calculadora te va a dar ese valor. Pero cuando están en el segundo cuadrante, por ejemplo, tercero o cuarto, el resultado que te dé puede ser un signo negativo del ángulo, lo que indica que no estará necesariamente en el primero, que puede estar en el segundo, en el tercero o incluso en el cuarto. Debes tener cuidado con este cálculo cuando hagas tu suma de vectores. Vamos a explorar entonces y hacer algún ejercicio sumando vectores. Te invito a tomar tu calculadora, una hojita, para que tú mismo verifiques las operaciones. Muy bien, aquí tenemos entonces una simulación para hallar suma de varios vectores. Por ejemplo, podríamos tomar vectores fuerza. Este simulador te permite sumar varias fuerzas. Aquí vemos que yo puedo variar las fuerzas, tomar las direcciones que quiera. Observen, tengo un vector F3, un vector F4 que puedo ubicar donde desee. Vamos a tomar algunos ejemplos. Tomemos este vector F4 de 4 unidades en el eje Y negativo. Tomemos este vector F2, por ejemplo. Tomémoslo de 6 unidades en el eje Y.
Tomemos un vector F3 que podría estar en el tercer cuadrante y podemos ubicarlo más o menos acá. Y un vector F1 podríamos ubicarlo en este punto, es decir, con una magnitud de 6,32 newtons. ¿Qué quiere decir? Que sobre un cuerpo particular estamos aplicando 4 fuerzas que tienen magnitudes de 6 newtons, 4 newtons, 7,21 newtons y 6,32 newtons, como se observa. ¿Cuál es la idea? Que ustedes puedan sumar estos 4 vectores por el método analítico que acabamos de explicar. ¿Qué debemos hacer? Descomponer cada uno de estos vectores. Muy bien. Para el vector F1, si usted puede observar en la cuadrícula que está en su pantalla, el vector F1 al proyectarlo sobre el eje X es un vector que tiene una magnitud de 6 newtons. El vector F1 al proyectarlo sobre el eje Y tendrá una magnitud de menos 2 newtons, es decir, el menos indica que está en la dirección menos J. En forma similar podemos hacerlo con el vector F3. Si usted proyecta sobre el eje X tendrá un vector menos 6, es decir, sobre el eje X negativo, y un vector menos 4 sobre el eje Y negativo. Como observa, tenemos todas las componentes en X, ahora lo que haríamos es hacer la suma. Entonces sumemos todo lo que está en X y sumemos todo lo que está en Y. Vamos, les invito a que hagan allí su operación, no es nada complicado, estaríamos sumando menos 6, menos 4 y más 6, es decir, en X tendríamos un valor de menos 4. Ahora en Y estaríamos sumando 6, menos 4 nos daría 2 y menos 2 nos daría 0. Esa suma es interesante, veamos el vector resultante. Claro, como esperábamos, ese vector resultante no tiene componente en Y, toda su componente está en X con un valor de 4, pero negativo, es decir, hacia el eje menos X. ¿Cómo podríamos representar este vector? Ese vector es igual a menos 4 newtons en Y. Aquí tenemos un vector suma. Lo invito a que usted explore otros vectores, voy a mover algunos, como pueden observar aquí en la gráfica, y directamente podríamos tener resultantes como las que vemos allí. Observen que no importa hacia dónde ubiquemos los vectores, el vector resultante no depende solamente de uno de ellos, sino de la suma de todos los vectores. ¿Okay? Les invito entonces a hacer otro ejercicio, vamos a tomar algunos valores particulares y ustedes harán allí en su lugar, en su casa, donde se encuentren, la suma respectiva. ¿Qué tal si tomamos estos vectores? Les indico, el vector F1 será un vector de 8 newtons en la dirección Y, el vector F2 podría ser un vector de 8,49 newtons en el primer cuadrante, como lo observan, a un ángulo de 45 grados, el vector F3 será un vector de 7,21, como lo observan con unas componentes de menos 4 y 6. Los invito a medir los ángulos. Puede tomar una imagen de una foto con su celular si desea de estos vectores y hacer la suma. Hallamos componentes en X, componentes en Y y quiero mostrarles la resultante para que corroboren con sus cálculos. Este es nuestro vector resultante, como observan tiene una componente en X un poco mayor de 2, una componente en Y hace aproximadamente de 8 unidades y con esos dos valores usted puede calcular la magnitud y la dirección de este vector. Te invito a que realices la operación. Muy bien, este ha sido nuestro tema de hoy. Hemos trabajado cantidades vectoriales. Quiero recordarte y que revises todo lo que hemos hecho hoy, qué es una cantidad vectorial, cómo se suman cantidades vectoriales a través de métodos gráficos y analíticos y por qué es tan importante trabajar este tema de vectores. Quiero regresarme a la pregunta motivadora para cerrar nuestra sesión de hoy. La pregunta era, ¿en qué forma ayuda el manejo adecuado de vectores a un capitán de un barco para que pueda llegar a su destino aun cuando los vientos cambian permanentemente? ¿Has pensado en esa pregunta? Pues voy a darte una indicación y quiero que tú mismo la contestes. Es que a medida que viajas en el velero o en ese barco, tienes establecida una ruta y una dirección, pero los vientos cambian, es decir, vas a tener que recalcular tu dirección porque vas a tener que hacer una suma vectorial con la velocidad del viento. Es decir, si tu dirección es esta y el viento apunte hacia allá, tendrás que hacer una suma de esos vectores para indicar qué dirección está tomando y entonces ubicar tu nave en una dirección contraria para poder llegar a tu destino. La suma de vectores es muy importante en muchos aspectos de la vida, por ejemplo en la navegación. Que tengas un muy feliz día, esperamos vernos en nuestra próxima sesión.